Como habíamos anunciado, ya estamos poniendo en marcha en la sintonía de Radio Abarán el espacio Adelante en la Fe, que cada martes tenemos oportunidad de compartir aquí con la participación de don Alberto Guardia, que ya está con nosotros. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días, pues sí, ya estamos aquí otra semana para seguir adelante en la fe, en el pleno camino de Cuaresma, en nuestro camino de encuentro con el Señor, en nuestro desierto personal y particular, donde hemos de buscar en la oración, el ayuno y la limosna una transformación profunda de todo nuestro ser. Escuchemos el relato de este domingo, que es el relato de la transfiguración del Señor. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Relato de la transfiguración del Señor, el cambio de figura, el cambio de apariencia de Jesús ante estos 3 discípulos escogidos. Ha señalado muy bien y ha acotado muy bien el evangelista. Marcos siempre es más breve que Mateo o que Lucas cuando nos cuenta el relato sobre Jesús, así que telegrafía muy brevemente lo que nos cuenta acerca de esta subida a un monte de revelación, en este caso sería, o la tradición habla del monte Tabor, aunque aquí nos indica cuál es, en el que Jesús quiere mostrarse como quien es, con claridad ante los ojos de este grupo selecto y escogido de 3 de los apóstoles, puesto que no subieron los 12. Solo subieron Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan son los destinatarios, digámoslo de este modo, de una revelación especial, particular, más profunda, de la persona de Jesús. Por eso los vemos acompañar a Jesús en momentos muy importantes de su vida. Por ejemplo, en la oración en el huerto también son Pedro, Santiago y Juan quien se aleja del grupo de los 12 y están más cerca de Jesús. Son también testigos de la resurrección de la hija de Jairo, etc. Es decir, Pedro, Santiago y Juan como figuras destacadas del grupo de los discípulos, digamos de los más íntimos, que luego precisamente con el paso del tiempo serán en la Iglesia, en el futuro grupo de discípulos, 3 líderes con sus particulares propias, junto con el nuevo líder, que será Pablo, que formarán los 4, como diría el cardenal Pon Baltasar, estilos eclesiásticos o formas de ser cristiano. Esto quien no lo entiende, pues pretende hacer un cristianismo uniformado, es decir, que todo sea de la misma forma, que todos sean de la misma manera y que todos expresen su fe de la misma forma. Aquí está el error de no querer aceptar la pluralidad o la multiplicidad que Jesús quiso para el grupo de sus discípulos, escogiendo personalidades distintas y diversas, como la de Pedro, más institucional, Santiago más tradicionalista y Juan más espiritual, más místico. Y entonces ambas, todas, forman parte del modo en que Jesús escoge a un grupo de discípulos que tienen un acento o una forma particular y especial de transmitirle. Transmiten a la misma persona, comunican al mismo Jesús, pero cada uno con sus acentos particulares, y forman iglesia o formarán comunidades de discípulos con esos acentos especiales. La institucionalidad de Pedro y el orden jerárquico y el ministerio ordenado, etcétera, ¿no? El tradicionalismo de Santiago en el judeocristianismo y en el cumplimiento de tradiciones, ritos, etcétera, o la mística de Juan,
un poco el que va así como por libre, el hombre del espíritu y de las inspiraciones, que no necesita tradiciones, necesita instituciones, porque el espíritu le lleva más allá, le lleva a trascender. Pablo luego aparecerá como el gran misionero entre los gentiles y el gran expansor del cristianismo por todo el mundo mediterráneo. Así que estos tres elegidos van a compartir con Jesús una experiencia cumbre, valga la redundancia, están en una montaña. Una experiencia de revelación, por eso es en un monte, no es en un llano, no es en un lago, no es en la orilla del mar, es en un monte al que hay que ascender. Así que requiere una ascensión, un esfuerzo, incluso físico, en el sentido de que tenés que escalar para llegar a lo alto de la montaña. Y los mismos personajes que luego aparecerán con Jesús ya hacen referencia a qué montaña se refiere Jesús, o a qué montaña quiere que los discípulos asocien esta visión. Y es al monte Sinaí, donde nos dice el libro del Éxodo que Moisés subió con ni más ni menos que Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, una multitud enorme, de que va a ser el prolegómeno de la revelación de los 10 mandamientos, de la revelación de Dios. Y allí esperarán 6 días, ni más ni menos, 6 días, a que el Señor les revelara el último, el séptimo, les hablara, primero a través de una nube, que precedía la irrupción, la llegada, la manifestación de Dios, y luego con la voz que dictará las 10 palabras, que dictará los mandamientos. Así que tenemos una ascensión igual que la antigua, en la cual quienes suben son Jesús y los 3 discípulos. Y cuando ya están en la montaña ocurre la transfiguración. Ocurre en que Jesús aparece ante ellos resplandeciente, con una vestidura blanco resplandeciente, y aquí hace referencia a cómo cuando Moisés también subía a la montaña tenía que cubrirse el rostro porque resplandecía. Pero en este caso la gran diferencia es que el resplandor del que transmitía Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara en el monte Sinaí o en la tienda del encuentro era un reflejo del que una especie de irradiación que recibía de parte de Dios, y por lo tanto, pues lo que pasa cuando uno se pone delante del sol y se pone moreno. Entonces Moisés resplandecía porque tenía un reflejo de la gloria de Dios. Sin embargo, aquí es Jesús quien produce esa gloria, esa luz, quien tiene en sí ese resplandor que ilumina a los que hay alrededor. Y por lo tanto aquí ya vemos con claridad otra diferencia. Jesús no es un simple enviado que viene a transmitir las palabras de otro. Y por eso los 2 personajes históricos que aparecen junto a Jesús, Elías y Moisés, que representan la ley, los profetas, nos dirá Lucas, y que representan a los precursores del Mesías que había de venir, señalan con el dedo o apuntan a alguien que es más que ellos. Ellos son un reflejo, ellos transmiten algo que han recibido. El profeta, el espíritu profético, el anuncio, la irrupción, la llegada del Mesías, todo esto, Moisés, la ley, los mandamientos, pero no dejan de ser cosas que le ha dado Dios a ellos. Y ellos son unos simples mensajeros, transmisores. Aquí Jesús es el centro. Es Jesús el que tiene la luz, es Jesús al quien rodea la nube, y cuando Dios desciende en esa nube, como cuando descendió al monte Sinaí, desaparecen los que son precursores, imágenes, las introducciones, digámoslo así, para llegar al capítulo fundamental, en el cual ya solo queda Jesús. Dice 2 veces, Jesús solo, ya Jesús solo. Ya no hay necesidad de ningún mensajero o intermediario entre Dios y los hombres, porque el mismo Dios está aquí para decirnos lo que nos tenga que decir. Y además, como confirmación de todo esto, la palabra que viene de parte de Dios ya no es una palabra que dicta normas, leyes, profecías, sino es una palabra que indica el contenido, la esencia, la realidad, la persona, el misterio de Jesús. Este es mi Hijo amado. Aquí se nos describe el ser. Aquí no se nota una lista de palabras, de leyes, de mandamientos, de instrucciones, de cosas que hay que hacer para, en el futuro, que venga no sé quién, pase esto, todo lo demás allá, sino que ya se nos revela la personalidad oculta de Jesús con claridad. ¿Es que no sabéis quién es este? Que este es mi Hijo, oye, ¿no os enteráis?
Y los apóstoles dicen, los tres se llenan un poco de temor y se asustan. Se está muy bien aquí, pero no entendemos. Ya lo entenderéis más adelante. Y por eso dice, cuando después de la resurrección, lo contáis y entenderéis lo que ahora habéis visto con toda claridad, pero no acabéis de encajar en toda esta historia. Y es la sustitución o la desaparición de la mediación para alcanzar a Dios, porque Dios mismo en persona, el mismo Hijo de Dios, está aquí. Y por lo tanto, escuchadlo. ¿Y entonces ya no escuchamos a Moisés y Elías? No, a quien tenéis que escucharles a él. Entonces ya no escuchamos las palabras de los mandamientos, ya no escuchamos las profecías, no, a quien hay que escucharles a él. Él es la palabra final, definitiva y absoluta del mismo Dios, que ya no habla a través de intermediarios, sino que él mismo en persona nos va a transmitir, a comunicar la realidad, el misterio oculto de Dios, que es luz, que es claridad, y que es un lugar, es un paraíso, el cielo en medio de la tierra. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, era un modo de decir, vamos a establecernos aquí, vamos a pasar un largo rato, ojalá esto no termine nunca, vamos a disfrutar de este momento, como diríamos nosotros hoy, pero Jesús dice, no, esto es solo fugaz, esto es una experiencia que nos alienta en el camino. Jesús les había dicho antes, mira que tengo que ir a Jerusalén y padecer, algo que nos da ánimo, y que aparece como una experiencia cumple, luminosa, feliz, alegre, plena, en medio del camino de la vida, y todas sus problemáticas, desgracias, esfuerzos y sufrimientos. Nosotros también tenemos la posibilidad, que no todos seguirán, claro, y por eso acierta Jesús a llevarse solo a 3, no a los 12, o a toda la multitud arriba a la montaña. A la multitud sí le habla, cuando hace el sermón de la montaña y le explica, ¿no?, los nuevos mandamientos, etcétera, la bienaventuranza. Ahí está una multitud que a cada descubierta Jesús le habla. Sin embargo, a este grupo exclusivo de 3 discípulos, de 3 apóstoles, es símbolo de que no todos los discípulos de Jesús, no todos los que le escuchan, no todos los que le conocen, llegan a cumbres tan altas como las de estos 3. Son capaces de alcanzar un conocimiento del misterio de Cristo, de la persona de Jesús, de su realidad profunda, que se trasluce con claridad ante sus ojos en ese momento, ante sus ojos, ante sus oídos, es decir, que es percibible con los sentidos, puesto que no todos van a hacer el esfuerzo de subir a la montaña de la revelación. O dicho de otro modo, de profundizar en el conocimiento de Cristo a través de la oración, a través de la contemplación de Cristo, a través de la meditación, de la escucha del corazón profunda de la persona de Jesús. Escuchar a Jesús en sus palabras, en sus gestos, en sus milagros, en sus parábolas, en sus acciones. Todo eso nos traerá una visión de conjunto plena. No solo lo que alguien dice de sí mismo nos da a conocer quién es quién. Se conoce muchas veces mejor a las personas con lo que hacen que con lo que dicen. No solo en sabiendo, no sé si esa frase se puede decir así en español, lo que uno hace, te hace conocer también a una persona. Es acompañándole en lo que hace y en lo que dice, como realmente se puede conocer a alguien. Así que es en acompañando a Jesús, no solo en escucharle, no solo en saber sus hechos, milagros, la pasión, resurrección, etcétera, cómo podemos tener un conocimiento absoluto, total, claro y luminoso de Cristo, sino acompañándole en todas las etapas de su vida, siendo uno más del grupo más cercano de sus discípulos. Y esa experiencia podemos hacerlos todos, los que queramos esforzarnos en hacerla. Otros pues se quedarán mirando o se quedarán abajo, luego cuando bajan me lo cuentas. Otros se dirán, pues luego nos lo escribes. Es decir, habrá otros porque no tengan tanta inquietud por conocer y se contentarán con lo que otros les dicen, porque no se encuentran con fuerzas, con ganas o como sea, para llegar al misterio de la transfiguración del Señor, es decir, el misterio de la contemplación del Dios con nosotros, del Hijo de Dios revelado en persona, a través de la palabra, de los signos sensibles, la luz, la nube, es decir, la voz, el trueno, en los cuales uno puede percibir con claridad que está pasando algo. Es por eso por lo que aparecen todos estos fenómenos, digámoslo de este modo, porque si fuera un evento mental,
de fe. Si fuera un conocimiento intelectual, un conocimiento que se puede adquirir por medio del estudio, no hacen falta ningún signo externo de lo que yo estoy aprendiendo. Basta con leerlo en un libro. Y cuando yo leo un libro no resplandece, ni se mueve la tierra, ni se oye ninguna voz. Así que es adquirir un conocimiento acerca de Jesús que va más allá de lo mental, del pensamiento. No es un conocimiento de algo que se sabe, sino es de algo que se experimenta personalmente, incluso físicamente, es decir, sensiblemente puede ser percibido. Se puede percibir a Jesús no solo con la razón, no solo con el oído, en la materialidad de sus palabras, sino también con los sentidos, tanto del cuerpo como del corazón, con las facultades del alma, como hemos comentado alguna vez, que en la Edad Media se clasificaron sencillamente como memoria, entendimiento y voluntad, o memoria, inteligencia de la realidad o conocimiento de la realidad a través de sus fenómenos, y voluntad, y decisión, acción que va acompañada, una acción que va acompañada de la sabiduría, del conocimiento y de la memoria, todo junto, un fenómeno completo. No es, insisto, un evento mental. Hay muchos que equiparan el conocimiento del Evangelio y de Jesucristo y de la religión con un evento mental y rechazan su explicación racional. No han entendido nada, porque esto no es un conocimiento del libro. Se puede tener un conocimiento del libro de los personajes históricos. Al fin y al cabo ya no están. Podemos tener sentimientos de odio o de aprecio a Napoleón o a quien sea. Pero en la persona de Jesús no ocurre eso. En la persona de Jesús el desafío no es a tener un conocimiento histórico crítico, a tener un conocimiento racional, o a tener una enciclopedia de sabiduría acerca de, sino a atreverse a realizar la experiencia personal de tocar a Jesús. San Juan luego contará esto diciendo: lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos palparon, tocaron del verbo de la vida, es lo que os anunciamos. Visto, oído, tocado, conocido, experimentado, sentido. Es decir, todo lo que una persona puede hacer a través de todas sus potencialidades físicas, psíquicas, mentales, espirituales, etc. Entonces eso sí es un conocimiento pleno de alguien. Yo puedo conocer a alguien a través de internet y el conocimiento que me da la red. Puedo conocer a alguien que en conversaciones y ya pues lo conozco un poco mejor. Puedo conocer a alguien porque trabajamos juntos durante determinadas horas, pues también lo conozco mientras actúa. Pero el conocimiento más profundo y auténtico es cuando se comparte la vida. Entonces ya sí. Y en esto consiste pues el camino del cristiano, o el camino de la religión, o el camino del cristianismo, el camino de la fe. Consiste en acompañar a Jesús, en convivir con Jesús, en vivir con Jesús, en experimentar la presencia de Cristo, en ser compañía de Jesús, compañía contemporánea, a través de los medios, de los canales que Él ha dejado para que podamos acceder a Él. El canal más sencillo, simple o fácil de comprender o de entender es el de la palabra, del Evangelio, de la Biblia, ¿no? Vale, pues el libro, está bien, pero es insuficiente. Están los otros caminos más experimentales, que son el de la relación personal, el del sacrificio personal, el del ejercicio de la buena obra, el de dejarse conducir por el mismo espíritu, ser rodeados por la nube, etc. Más profundo de la oración y también el de los sacramentos, que son los signos sensibles a través de los cuales entramos en contacto con Jesús. Sin eso, pues tendríamos únicamente un evento mental, un conocimiento de Jesús a través de la palabra o a través del sentimiento, no sé, que es subjetivo. Nos seguiría faltando la realidad objetiva que se presenta delante de mí, y se presenta delante de mí como Él quiere presentarse. Pedro, Santiago y Juan, Pedro es el que habla, pretende corregir o cambiar la forma en que Jesús se manifiesta o se transfigura o se presenta,
qué bien que estamos aquí y tal, y dices, quieto. Aquí lo que veáis, lo que sea, ni tiendas ni narices. Nosotros siempre tenemos la tentación de Pedro de querer construir un apartijo o algo que nos resulte más cómodo para nuestro acceso a Jesús. Y no somos nosotros quienes construyen, quienes edifican eso, sino que es Jesús el que nos dice el modo, la manera y la forma en que podemos acceder a Él de un modo sensible. Es por eso que Él configura los sacramentos como signos sensibles. Esto es el bautismo, por ejemplo, por medio del agua, la Eucaristía con la última cena, etc. Y los otros sacramentos que son también signos sensibles. Que no son chozas que nosotros construimos, sino que son signos sensibles y materiales a través de los cuales tenemos acceso a Jesús. No son los únicos. Ya hemos dicho que tenemos la palabra, que tenemos los sacramentos y sobre todo el más personal, ya subjetivo, de la oración y de vivir en comunión en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de Jesús, etc. Ambos, todos, integrados, nos dan el conocimiento perfecto de Cristo. Con uno solo no es suficiente. Con leer algo de alguien, con saber algo de alguien, con manifestar el entusiasmo personal con alguien, no es suficiente. Sigue siendo algo subjetivo, pero la realidad objetiva es la que se presenta delante de nosotros, independientemente de cómo yo me siento. Porque Jesús no quería, aunque es algo que el protestantismo liberal hizo en el siglo XIX, y eso pues ha supuesto su ruina, convertir esto en una sensación interna, como yo me siento. Porque tú te puedes sentir de una manera, y luego te puedes sentir de la otra. Y eso está muy bien, que te sientes bien, mal o regular. Pero tiene que haber una realidad objetiva frente a ti que no dependa de cómo tú te sientes o de cómo a ti te parece, sino que sea siempre la misma, unívoca y clara. Y aquí está. Y está, te digo, ya sea la palabra, ya sea los sacramentos, que se presentan siempre en la misma forma invariable. Menos mal, porque si no esto sería una locura. Dicho, o continuando el ejemplo que hemos dicho antes, si la persona con la que tú vives y convives, te enamoras, etcétera, cambia, pues uno se vuelve loco. Si cambiara de cuerpo de forma tal, pues uno diría, pero no puedo estar con alguien que no sé quién es o cómo es, o que depende de los sentimientos que tenga, ahora se ve bien, ahora se ve feo, ahora se ve... La misma persona tiene que tener una realidad objetiva que sea siempre la misma, a la cual yo puedo identificar plenamente y puedo decir, eres tú, y no otro, sino tú. ¿Quién tú? Pues como tú eres, con esta altura, con esta cosa, con este... Esta es la persona con la que yo vivo, convivo, etc. Y no otra. No es algo abstracto que cambia de forma según como yo lo sienta, sino que una realidad que está objetiva frente a mí es un misterio como toda persona, y Dios es persona, o son personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto, y sobre todo en la persona de Jesús, tengo que respetar esa alteridad o diferencia, que dejar al otro ser quien es, y como quiera ser él. Que te gusta, bien, que no te gusta, pues te fastidia, pero la otra persona es como es. Yeah. El gran error en muchas relaciones humanas, simplemente de amistad, de trabajo, de pareja, de matrimonio, tal, es querer cambiar a la otra persona para que sea como yo quiero. Pues vas muy apañado. Es imposible, porque la otra persona es como es en su realidad, en todas sus circunstancias. Nosotros podemos influir, pero no podemos cambiarla, porque la otra persona o cambia a ella misma o no. Además, uno es fiel a sí mismo, en cierto modo, y dentro de lo que cabe, uno no deja de ser quien es nunca. Yo soy el mismo, aunque todas las células de mi cuerpo han cambiado desde que fui concebido. Y ninguna es originaria. Son reproducción de la reproducción de la reproducción, que mantienen una memoria genética y por lo tanto soy más o menos siempre el mismo, aunque el proceso del tiempo hace que vaya cambiando, es decir, envejeciendo, se van clonando, pero ya cada vez con más dificultad, y ya nos vamos arrugando y vamos tal, pero sigo siendo yo el mismo. Y Cristo nos demuestra, nos revela, ¿no?, que para acceder a Él es necesario este conocimiento, este deseo, esta intención de subir al monte de la transfiguración,
para poder contemplarlo tal cual Él es y como Él quiere manifestársenos. Y por medio de los canales o formas o maneras que Él ha querido revelarse. ¿Podría haber elegido otros? Pues sí, pero ha elegido estos, el de la experiencia, objetiva y subjetiva. La que se presenta ante mí y la que yo percibo. Ambas dos. Y esas dos son los que dan el viso, el certificado de realidad total y absoluta de las cosas. Muchas de las desgracias de nuestra vida consisten en que todo queda en nuestra cabeza. Todos son fantasías o ilusiones o engaños. Y por lo tanto eso es lo que nos deprime, que no haya adecuación entre lo que yo pienso que va a pasar, que va a ser, que ocurre, y la persona que yo conozco. Por eso Jesús se revela, insiste el evangelista, los evangelistas en decirnos, con un blanco deslumbrador que ningún ser humano puede llegar a conseguir. Es decir, con una claridad y una transparencia en la que no hay ninguna sombra de duda, ni ninguna mancha, ni ninguna ocultación. Así que lo bueno que tiene es que cuando uno conoce a Cristo, en este conocimiento no hay ninguna duda, perplejidad o ocultación o algo desconocido, sino que se muestra transparente y claro, santo entre todos los santos. Mientras que las otras personas podemos llegar a conocerlas muy bien, pero nunca podemos llegar a descubrir lo que a veces se oculta, o lo que a veces no, o los defectos o fallos que vemos, las manchas, en sus defectos, en sus errores, en sus manías, Así que, dicho de otra manera, con Cristo no puede haber error. Es decir, si no lo ves claro es porque no quieres. O porque no te has molestado en hacer la experiencia. O porque no te has arriesgado en subir a la montaña. Yo solo puedo aceptar una negación respecto de Jesús o un rechazo si has hecho este esfuerzo de conocerlo completamente. Si es solo una cosa de oídas, lo que me han dicho, lo que me enseñaron de pequeño, lo que tal, lo que cual, a mí eso no me vale. Tú no lo has conocido nunca. ¿Qué quieres que te diga? Sí que no me hables de algo que no conoces, de lo que no sabes. Porque manifiestas tu ignorancia. Cuando hayas hecho esta experiencia, entonces me cuentas cómo te ha ido. Si te ha ido bien, mal, regular, si te ha asustado, si te ha gustado, si no te ha gustado. Pero mientras no hagas la experiencia, no hables de lo que no sabes. O no hables de lo que no has experimentado. Que es muchas veces la crítica que nosotros hacemos a cuando alguien dice de nosotros por un aspecto, por una dimensión o por una cosa que una vez han visto, que una vez tal. Y entonces nos enfadamos y decimos, pues ese no soy yo, si ese no es así, si eso fue que aquel día tal, o eso fue que aquel trabajo que tuve, pues era... Y entonces nos enfadó un poco, me dicen, pues oye, como dice el dicho español, por un perro que maté, mataperros me mataron, me llamaron. Es decir, no, una persona no se la conoce por unos aspectos concretos o por una cosa. Hace falta mucho tiempo, y incluso uno llega a hacerse viejo y no acaba de... la vida nos sorprende. Dice, madre mía, ¿por qué? Porque la realidad es mucho más rica, profunda, auténtica y verdadera que lo que simplemente aparece ante nosotros. Hace falta que haya esa conjunción entre lo visible y lo invisible, entre lo que se muestra, lo que se revela y lo que no podemos conocer. Y claro, yo, con mi experiencia personal de encuentro con Cristo, puedo decir, sin lugar a dudas, que aquellos que hacen el esfuerzo de subir al monte de la transfiguración, es decir, de conocer a Cristo verdaderamente en toda su realidad, tal y como se nos muestra mental, intelectual, psíquica, espiritual, llámalo como quieras, en toda su dimensión personal, y nos revela el Dios que hay oculto en su persona, te puedo decir que quien lo conoce así no puede dejarlo. Se enamora, le gusta, le atrae, descubre un mundo maravilloso, oculto, o no del todo desvelado para aquellos que no están iniciados o que no han hecho el esfuerzo por conocer a una persona. A veces nos lo dice la gente, oye, si conocieras a este, es muy buena persona. Nosotros no acabamos de saber, pues uno que va, sube, que baja, tal. A lo mejor un día conocemos, pues es verdad, es muy amable, muy agradable, me ayuda mucho. Por fin, esa persona de la que te habían hablado, has podido certificar por ti mismo que era verdad. Así que esta cuaresma es como un modo, como un desafío que tenemos cada año en el ciclo del tiempo
del año y litúrgico en la Iglesia para hacer esta comprobación, este conocimiento de Jesús. No es solo lo que me han dicho, es que yo lo he experimentado. Y por lo tanto no es solo algo que me han contado otros, sino que es verdad que lo que me decían era esto. Uh-huh. Y nos puede llevar toda la vida, ¿no? Ahí está. El descubrirlo así, ¿no? Nos puede llevar toda la vida y eso es lo bueno, el que uno nunca acaba de descubrir. Y descubrimos aquí a Jesús en su faceta más brillante, más luminosa, más clara, aunque forzada, pero luego nos resultará más difícil reconocer a Jesús, por ejemplo, en la cruz, en la pasión, en el sufrimiento, en la persecución, etcétera, en la crisis, en el huerto de los olivos. Entonces ahí, en la última cena, en la misa, en los sacramentos, ahí nos resulta más difícil continuar en la compañía de alguien cuando no está bien. Eso nos resulta muy difícil, porque nos repele, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal. Y sin embargo, cuando te pasa a ti, lo que más sientes es que te abandonen en ese momento. Esa dinámica aparece también en la pasión. Hemos estado muy bien, en cuanto me ha pasado algo y tal, pues ya me han dejado. ¡Qué injusticia! Pues es verdad. No me lo merezco, pues también. Es lo que le pasó a Jesús, sufrir la traición, el abandono, el miedo a la persecución, el que no me identifiquen con y bueno, pues por eso el seguir el camino de Jesús en la luz es maravilloso, pero en la cruz también. Porque te das cuenta que no estás solo. Esto es lo que él viene a decirnos. Que todo lo que tú puedas experimentar de rechazo, traición, ya lo he experimentado yo antes. Yeah. Y sin embargo, no me echaba atrás. He llegado hasta el final. Pues toda mi confianza, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pon tu confianza en el Padre y verás cómo podrás superarlo. Y llegará la resurrección. Bueno, eso nos viene a explicar un poco la transfiguración, que es de lo que hoy hemos hablado en este espacio, Adelante en la Fe. Esto es. Además, Alberto, queríamos que nos informara también en los próximos días cómo continúa la actividad en la parroquia en este tiempo de Cuaresma. Pues sí, tenemos los jueves la adoración de 6 a 7, los viernes, tanto en San Pablo como en San Juan, el Vía Crucis después de la misa, el recordar las 14 estaciones, pasos de Jesús desde la oración en el huerto hasta la crucifixión, y por lo tanto pues están todos invitados a participar, aparte de las misas diarias a las 8 de la mañana en San Juan, de lunes a viernes, y las misas de la tarde a las 7 en San Juan y en San Pablo. Muy bien. Y para despedir el programa de hoy tenemos también una canción especial, ¿no? Pues sí, una canción de la Jornada Mundial de la Juventud, de esas que se van celebrando cada 4 años, que está en Toronto, en Canadá, que habla de eso, de Jesús, luz del mundo. La luz del mundo que ilumina a todos los pueblos de la tierra. Por eso es una canción que está en varios idiomas, aunque el estribillo es en francés, pero tiene una parte en español, otra parte en inglés, y viene a decir lo mismo, Jesús, la luz del mundo para todos los que quieren verlo. Pues con ella hoy ponemos el punto final al espacio Adelante en la Fe, que vuelve la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta entonces.